Muy buenos días a los que nos escuchan, a los presentes y a los que vienen en camino. Ayer nos explicaban el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, del versículo 52 en adelante. Cuando Jesús les había dicho que nosotros teníamos que comer su carne, su palabra y su sangre. Y ellos no entendían. Acuérdense que venían de una manifestación poderosa de darles de comer a más de 5,000 varones. Y entonces la multitud dice, ¿cómo puede darnos de comer? Versículo 53, ¿me lo puedes leer, Silvia, por favor? El 54 mejor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y Él nos va a resucitar. Tendremos vida eterna si nos alimentamos de su palabra y de su perdón, de su misericordia, ¿verdad? Sí. Dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es el versículo 56. Si nosotros nos alimentamos de la palabra, Él va a estar con nosotros. Nosotros permaneceremos en Él. Al oír esto, muchos se espantaron, dijeron, qué duras palabras, ¿quién las puede oír? ¿Quién las puede cumplir? Y empezaron a murmurar. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pues, ¿qué es lo que nosotros estaremos en la presencia de Dios? En el Espíritu, nuestra esencia, lo que somos nosotros. Desde ese entonces muchos se apartaron de Él y se retiraron. Entonces Jesús se voltea a sus 12 discípulos y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro sabiamente trae una revelación, le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús les dice, versículos 70 y 71, ¿quién me lo lee? Jesús les respondió, no sé, escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahí estaba el diablo, entre los seguidores de Cristo, escuchando las palabras. Capítulo 7. ¿Qué pasa con la familia de Jesús, Silvia? Adelante, por favor. Buenos días a todos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta mañana estamos aquí, dispuestos a escuchar de tu palabra. Padre, te rogamos, Espíritu Santo, que al leer tu palabra, al leer estas líneas escritas en este libro, seas tú el que nos instruya, seas tú el que vaya transformando nuestras vidas y que esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Que nos dé la paz, la seguridad que tanto necesitamos, Señor. Y sé tu Padre guiándonos, enseñándonos, instruyéndonos, redarguyéndonos, Señor. Y que siempre, siempre estemos nosotros contigo y nunca permitas que nos apartemos de ti, Señor. Gracias por este alimento que tú nos das todos los días, por tu amor, por tu paz, Señor. Te bendecimos y te alabamos y toda la gloria y la honra sea para ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, este capítulo 7 pasó un tiempo, les voy a decir un poquito del contexto y ahorita lo volvemos a leer. Pasó un tiempo desde el versículo 6
del capítulo 6, que se vio ayer, al capítulo de hoy, pasan 6 meses. Es un lapso de tiempo un poquito largo, podríamos decir, porque en el capítulo 6 dice que estaba cerca la Pascua, y la Pascua es más o menos en abril, y en este capítulo 7 ya nos ubica la fiesta de los tabernáculos. Entonces quiere decir que del capítulo 6 al 7 pasan aproximadamente 6 meses. La fiesta de los tabernáculos es en octubre, pastor. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces pasó desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses. Por eso inicia diciendo después de estas cosas, o sea, después de todo lo que hizo Jesús en la región de Galilea. Él no quería ir a Jerusalén porque lo querían matar. Ese es el contexto, ese es el tiempo. En lo que hemos visto, se estuvo moviendo Jesús en toda la región de Galilea, pero no quería ir a Jerusalén porque decía que lo querían matar y además no era su tiempo. Pero, o sea, Jesús siempre esperando los tiempos de Dios, nunca acelerándose, sino esperando el tiempo preciso. Y sí sube a la fiesta, pero ahorita lo vamos a ver cómo fue que lo hizo. Ese es el contexto, ya había pasado tiempo. Jesús andaba en la región de Galilea y ahora va a Jerusalén. Después de estas cosas, vamos a leer 2 cada quien. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondiendo la multitud y dijo: demonio tiene, ¿quién procura matarme? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces
este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos que de dónde es. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabe de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y al que vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Gracias. Bueno, pues hasta ahí vamos a estudiar. Ya les comentaba acerca del contexto que se estaba viviendo, que Jesús iba a ir a Jerusalén, no en el momento que sus hermanos le dijeran, sino en el momento que él ya estaba decidido por el Padre. En el versículo 1 dice: después de estas cosas, ya sabemos que después de lo que había sucedido en toda la región de Galilea, había pasado un tiempo, aproximadamente 6 meses, y Jesús andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Aquí vemos que habla de los hermanos de Jesús. Jesús estaba con su familia y sus hermanos le decían: pues vete a Judea, aprovechando que estaba la fiesta. A esa fiesta, nosotros sabemos que hay 3 fiestas en el año a las cuales debe de ir todo varón. Eso está escrito en Éxodo 29. Lo vamos a leer, vamos allá. Éxodo 29, 16 y 17. Dice: y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor, cortarás el carnero en pedazos. Ay, no, ese no es, no. Perdón, es Deuteronomio 16, 16 y 17. Deuteronomio 16, 16 y 17. Sí. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar en el que escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová su Dios te hubiere dado. Ok, bueno, de esas 3 fiestas, que sería la de Pentecostés, ¿cuál otra? La de los tabernáculos y la Pascua. Son 3. Así es. Entonces, una de las características de esta fiesta de los tabernáculos es que era como que la más popular y la más alegre de todas de las 3 fiestas. Es una de las 3 anuales y todo varón tenía la obligación de ir a Jerusalén. Entonces los hermanos le estaban diciendo a Jesús: pues aprovecha ahorita que hay la gran multitud, veías tus milagros para que todo el mundo te conozca. En el versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquí podemos percibir como que lo retan en el 4, porque dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Entonces le estaban diciendo a Jesús: pues ya no te andes escondiendo acá por Galilea, ya ve a Jerusalén, muéstrate, haz todos los milagros que quieras hacer para que te reconozcan.
pero esto lo hacían los hermanos porque estaban incrédulos. Y sí sabemos sí saben quiénes son los hermanos de Jesús, ¿no? Jacobo, ¿quién más? José, Simón. Santiago. Bueno, Jacobo y Santiago es el mismo. Es el mismo, ¿verdad? Sí. Sí, Jacobo o Santiago, luego un José, Simón y Judas. Son 4, pero también menciona hermanas. Eso está. Ese Judas es otro, es el hermano. No, es el hermano. es el que escribe el libro de Judas. El último que está aquí antes de Apocalipsis fue escrito por Judas, hermano de Jesús. Vamos a leerlo en Mateo 13:55. Mateo 13:55. Y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? No dicen los nombres de las hermanas. No, nada más dice, no están todas sus hermanas. Yo creo que eran muchas hermanas, porque para decir todas sus hermanas es porque eran varias hermanas. Entonces son hermanos y hermanas. Entonces, estos hermanos, seguramente entre ellos, pues Jacobo, que después se hace el principal líder de la iglesia, pero pues eso ya es después, pero a un principio aquí podemos percibir que sus hermanos pues eran incrédulos, lo estaban retando para que se manifestara. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Aquí vemos que no es que a Jesús le faltara valentía o motivación para ir a Jerusalén, sino que él estaba esperando el tiempo exacto en que tenía que presentarse. Aquí nosotros, pues de toda la palabra podemos sacar enseñanzas. Esta parte de que responde Jesús que su tiempo no ha llegado, pues nos habla de que para Dios hay un tiempo para todo, que para Dios todo está planeado, todo está en un tiempo perfecto y nosotros, así como Jesús, también nos debemos alinear a esos tiempos. Muchas veces nosotros forzamos los acontecimientos. Aquí estamos viendo que si Jesús se hubiera dejado influenciar por sus hermanos, pues hubiera forzado los tiempos de Dios, que son perfectos. Nosotros, por ejemplo, queremos las cosas en nuestro tiempo, lo queremos inmediato, queremos todo rápido. O muchas veces nos dejamos presionar por las circunstancias o nos dejamos presionar por las personas, por sus opiniones o por los tiempos de las personas. Aquí es que esto nos dé paz para saber esperar los tiempos de Dios y dejar todo en sus manos y pues siempre orar, ¿no? Preguntarle, Señor, ¿será este el tiempo en que tú quieres que yo haga esto? O que vaya a tal lugar o que pues haga, no sé, tantas cosas que pasan en nuestra vida que sí debemos de tomarnos un tiempo, consultarlo con Dios y ver si es el tiempo de Dios para que pues todo salga bien. Y aquí vemos a Jesús, que siendo Dios, siendo hijo de Dios, él esperaba el tiempo que ya estaba determinado. Entonces le dice que su tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y bueno, aquí está esta parte, como Jesús nos hace ver que el motivo por el cual mucha gente no le quiere entregar su vida a Cristo, o les hablas de Cristo y hay un rechazo y hay una negación, porque tendrían que dejar sus obras malas. Eso es algo de lo primero que tenemos que hacer cuando venimos a Cristo, porque la palabra nos testifica, Jesús nos testifica que nuestras obras son malas. Y muchas veces hasta mismos hermanos dicen, es que no me bautizo porque ya tendría que dejar estas cosas, ¿no?
O sea, es la palabra, es Jesús quien nos testifica. Y muchas veces no le entregamos por completo nuestra vida, ya aún siendo cristianos, no le entregamos por completo nuestra vida porque hay cosas a las que nos aferramos y no queremos dejar. O muchas veces no tenemos aún la fortaleza para dejarlas. Pero es por eso que no. O hay quienes les hablas de Jesús y simplemente pues no quieren saber nada de Él, porque saben que sus obras son malas. Y aquí Jesús se los dice, uno de los motivos por los cuales lo aborrecen. Y entonces les dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. O sea, sí quería ir Jesús, sabía que tenía que ir, pero no en el momento que lo estaban presionando sus hermanos. Dice, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea y los hermanos se fueron. La fiesta dura 7 días. Entonces ellos se fueron 3 días antes y ya después Jesús a la mitad de la fiesta los alcanza. Y de aquí en adelante, a partir de este momento de que Jesús llega a Jerusalén, ya son sus últimos 6 meses, porque ya después viene otra vez la fiesta de la Pascua y es ahí cuando lo crucifican. Entonces, de aquí en adelante, este resto de lo que vamos a leer, es muy intensa la persecución. Ya vemos que en esta fiesta todo el mundo está alborotado, vemos los hermanos que lo presionan, la gente que murmura, ahorita lo vamos a ver, cómo murmura si es o no es, y hay un alboroto muy grande, y aquí los religiosos lo empiezan a perseguir todavía con más fuerza, con más maldad. Entonces aquí vamos a empezar a leer eso. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos. ¿Mande? Sí, pues no quiso llegar en el momento que iba llegando toda la multitud. Pues no sé por qué exactamente, pero él quiso llegar a la mitad de la fiesta y directamente al templo, tal vez para que nadie lo interrumpiera o algo y él poder dar su mensaje. Dice, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Los judíos sabían que Jesús, como cumplía con la ley, tenía que llegar a Jerusalén, porque dice la ley que todo varón tenía que llegar. Entonces ellos decían, bueno, pues Jesús va a estar aquí, lo vamos a buscar. ¿Porque qué? Dice la palabra que lo querían matar, ya estaban dispuestos a matarlo. ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Aquí vemos a la multitud, pues con el tema de Jesús, unos murmurando, diciendo que sí, que Jesús era bueno, otros decían que no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Aquí vemos como 2 tipos de personas, los que creen y los que no creen. Pero aún los que creen se escondían y lo decían acá como en secreto. Y igual muchas veces nosotros, pues a un principio andábamos pues con ese temor, ¿no? De, ay, ¿qué van a decir la gente o mi familia? Cuestiones así. Pero no. Nosotros tenemos que hablar abiertamente de Jesús y decir quiénes somos y lo que somos en Cristo Jesús. No debemos de tener temor ni vergüenza ni nada. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero pues el Evangelio se puede avergonzar de nosotros, pues sí, también, si no cumplimos. Es vergonzoso. Dice una parte que blasfeman el nombre de Dios por nuestra causa, cuando no hacemos las cosas bien. Por eso dicen, bueno, ve lo que hace, y eso que es cristiano. ¿Dónde está su Dios? Dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Por qué llegó Jesús directamente al templo? Sabiendo que lo buscaban, él llega directamente al templo con los religiosos y se pone a enseñarlos. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Recordemos que los escribas y los fariseos, que eran los religiosos en ese momento, ellos tenían maestros y sus maestros le llamaban rabí, como Gamaliel, por ejemplo.
Y entonces ellos se preguntaban, bueno, ¿cómo sabe tanto, cuánta elocuencia, cuánta autoridad en su palabra, si no ha sido discípulo de ninguno de nosotros? Eso les admiraba a él. Y la respuesta de Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, o sea, doctrina es enseñanza. Dice, lo que yo enseño no es mío, sino de aquel que me envió. Ahí directamente les está diciendo, ¿quién es mi maestro? Es Dios. No es ninguno de ustedes, como todos ustedes han sido enseñados por ustedes mismos. Pero mi doctrina, yo lo que enseño, no me lo enseñó ningún hombre, sino me lo enseñó Dios. Dice, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Le decían, ¿cómo sabe estas letras? Jesús no había sido enseñado por ningún rabí ni ningún maestro, sino directamente por Dios. Jesús les enseñaba que la doctrina la recibió de Dios y que no hablaba por su propia cuenta. Aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando compartimos la palabra. No echarle de nuestra cosecha ni buscar nuestra propia gloria de decir, miren todo lo que yo sé, o la entonación que yo le doy, y subo y bajo la palabra, el volumen de voz, y muevo las emociones, todo eso, yo estoy buscando mi propia gloria. Hay quienes lo hacen así, nosotros tenemos que, dice, estamos viviendo los últimos tiempos y los últimos tiempos son peligrosos. Dice la palabra que muchos, aún los escogidos, pues difícilmente se salvarán y muchos serán engañados y abundarán los falsos maestros. Tenemos que tener mucho cuidado y discernir entre aquellas personas que comparten la palabra y buscan su propia gloria y las enseñanzas son de sus creencias o de lo que él cree o de la interpretación personal que le da la Biblia. No, tiene que ser la palabra como está escrita, como Jesús la enseñó. Aquí vemos que Jesús la enseñaba, la explicaba, y de eso tenemos que tener mucho cuidado, no buscar nunca nuestra propia gloria y buscar nuestra propia doctrina para enseñarla, sino que sea la palabra de Dios, como está aquí. Y bueno, en esto también Jesús les hace una pregunta. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Aquí Jesús les está recordando, si ellos decían ser muy apegados a la ley y decían que la cumplían, Jesús se las recuerda en ese momento. Dice, Moisés les dio la ley, y en la ley, aquí no les dice textualmente, ¿verdad? Pero seguramente les estaba recordando el mandamiento de no matarás. Dice, Moisés les dio la ley, y en la ley dice, no matarás. ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Negándole en este momento a Jesús lo que todo el mundo sabía, que procuraban matarle. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Recordemos que lo de la circuncisión fue un pacto que hizo Dios con Abraham. Y entonces, según, los religiosos, en el sábado no podían hacer nada, absolutamente nada. Sin embargo, sí circuncidaban a quienes les tocaba ese día. La circuncisión es el 8º día. Y si algún niño nacía y le tocaba la circuncisión en sábado, era su 8º día, sí se la hacían. Entonces ahí hay una contradicción, porque según no tenían que hacer nada en el sábado y sin embargo ellos circuncidaban a los niños. Y dice, yo una obra hice que fue sanar un paralítico en sábado y ustedes hacen la circuncisión. Entonces ahí como que habría una contradicción. Y les dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, o sea, con sabiduría. Vamos a Romanos.
Romanos 2. Aquí 2:17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de Cristo y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Hasta qué más? Hasta el 24. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtas. Tú que dices que no se ha de adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto es lo que les decía hace ratito. Si parafraseamos este versículo y en lugar de ponerle que te sobrenombras judío, le pusiéramos te sobrenombras cristiano, aquí el Señor nos pone una revolcada bien buena. Dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la palabra y te glorías de Dios. ¿De qué nos gloriamos cuando decimos que es de Dios? Es de conocerlo, ¿verdad? Que decimos, pues yo conozco a Dios, a Jesús, y conoce su voluntad, e instruido por la palabra pruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la palabra la forma de ciencia y de la verdad. Pues todo lo que aprendemos y todo, nosotros podríamos decir, pues es que yo conozco la verdad, yo conozco la palabra, conozco a Dios, en la palabra yo me guío, hasta enseñamos a otros, ¿no? Dice, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Quiere decir que le enseñamos a otros lo que deben de hacer, lo que dice la palabra, pero que muchas veces nosotros no lo hacemos. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley o de conocer la palabra, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y el 24 pues está muy, muy importante, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los del mundo por causa de vosotros. ¿De quién? De los que sí conocemos la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado pues en cómo somos y el testimonio que damos. Y la verdad es que muchas veces ya hemos leído esto y lo hemos leído, pero la palabra es viva y eficaz y es eterna y tiene validez hoy, mañana y siempre. Y aquí pues el Señor pues habla mucho a mí, a quien soy, porque pues tenemos que cambiar. Y si algo estamos haciendo mal, pues de abogado tenemos y el Señor, ya estamos en el camino, no nos perdamos y sigamos adelante y adelante y adelante. Que no nos pase como los fariseos, ¿verdad? Que conociendo la ley no reconocieron a Jesús. Que sabiendo los tiempos escritos que estaban en la palabra y todas las señales, vemos aquí, ahorita lo vamos a seguir leyendo, que después no sabían que el origen de Cristo, que dudaban ahí si era o no era, de acuerdo a su nacimiento, y estaba profetizado que dónde iban a nacer. Sabemos que iban a nacer en Belén. Y ellos ahí estaban con muchas, pues como con muchas lagunas en el conocimiento, sin revelación, sin iluminación de las Escrituras, y por eso les pasó esto. Conociendo la ley perfectamente, porque ellos eran estudiosos de la ley. Nosotros también somos estudiosos de la palabra de Dios. Y pues que no nos pase lo que les pasó aquí a los fariseos,
que siendo conocedores no cumplían con la ley. Por eso Jesús se las recuerda, la ley de Moisés, donde les estaba recordando de que no matarás, dice, y procuran matarme. Decían entonces unos en Jerusalén, estamos en el verso 25, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Y sí estaba escrito que nacería en Belén. Entonces aquí vemos que reconocían el origen de Jesús, pero el origen humano. Su origen humano, porque sabían que era hijo de José y donde vivía, y conocían a sus hermanos. Y entonces Jesús aquí aprovecha para hablarles de su origen. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. Aquí ya les revela su origen celestial, su origen divino. Y eran los conocedores, miren, aquí dice que con los gobernantes, que eran los religiosos, los del Sanedrín. Y les dice, y sabéis de dónde soy. Hasta ahí es su origen humano. Y luego ya les empieza a decir su origen verdadero. Dice, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conocéis. Y les está diciendo que a pesar de todo eso, y celebrando la fiesta, y enseñando en el templo, les dice Jesús abiertamente que no conocen a Dios. A los que se supone que lo conocían, les dice que no lo conocen. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Y aquí es en donde ya se prende como que la mecha, donde ya ellos se súper enojan. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces muchos en ese momento creyeron en Jesús, pero los religiosos no, ellos se enojaron más y ya lo querían matar. Aquí Jesús les dice les empieza a decir cosas tan profundas, que es su origen, de dónde procedía, porque les está diciendo: yo procedo del Padre y tengo aquí una misión. Porque le dice de quién procede, y les dice: el que me envió. Y cuando tú envías a alguien es porque tienes un propósito y es para algo. Y entonces aquí empieza ya sus últimos 6 meses de Jesús, hasta el día en que llega a la cruz. Y bueno, es un tiempo de mucha persecución por parte de los judíos ante estas revelaciones. Ellos se prendían mucho de que les decía: es que ustedes no conocen a Dios. Yo, mi origen, procedo del Padre y vengo aquí a una misión. Y eso es lo que a él los ponía muy mal. Y bueno, más adelantito, ya mañana vamos a ver cómo termina la fiesta, y después ya les empieza a hablar de lo que es el Espíritu Santo y todo esto. Pero el último, como estuve leyendo un poquito de las fiestas, a mí en la Biblia me gusta mucho lo de las fiestas, porque son proféticas y todas nos hablan de Jesús. Y si indagáramos un poquito más en cómo se celebraban las fiestas, aquí nos habla de las fiestas, pero hay muchas cosas que no nos dice. Entre ellas, cuando celebraban el último día de la fiesta de los tabernáculos, dicen los escritos de los judíos que recitaban, pues ellos estaban en el templo estudiando la palabra y alabando a Dios, y recitaban salmos, y leían Isaías y los profetas. Todo eso se hace en esas fiestas, además de llevar ofrendas, holocaustos, ofrendas y libaciones. Y en esta de los tabernáculos leí que hacían la libación del agua, y libación del agua es derramar el agua o vino. Y entonces leí que en el último día de esta fiesta hacían la libación del agua, y que traían agua del Siloé y la derramaban, y recitaban Isaías 12:3.
Vamos a leerlo. Algo de lo que recitaban o cantaban, tal, no sé, en el último día cuando hacían la libación del agua decían: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y ellos hacían la libación, y entonces ahí en esa fiesta donde estaba Jesús el último día, van y sacan agua del Siloé y le empiezan a derramar. Y los judíos decían esto: y sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y Jesús decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces veamos cómo van el significado todo de lo de las fiestas y cómo Jesús es las fiestas. Él es la fiesta de los tabernáculos, Él es el Pentecostés. Todas esas fiestas nos hablan directamente de Jesús. Sí, pastora. A mí me gustó esto, yo también lo leí, porque dice que ellos de la fiesta de los tabernáculos era en el tiempo en que ellos ya habían terminado la siega, tanto de eso era como de la agar de la ciudad. Entonces empieza un nuevo ciclo, termina los tabernáculos y viene la paz. Sí. El Señor, lo que tú dices, Sí. todo va bien acomodado. Así es. Como yo me quedé con la era y el agar, después de eso viene la... Así es. Y entonces vemos cómo Jesús se va cumpliendo los tiempos y cumpliendo toda la palabra de Dios se cumple en nuestro Señor Jesús. Entonces estemos muy atentos a las enseñanzas y cada palabra que dice Jesús pues encierra mucha enseñanza. Ya mañana vamos a continuar con los siguientes días de la fiesta de los tabernáculos y de lo que Jesús enseñaba. Sus enseñanzas son muy, muy profundas. A mí ahorita lo que me gustó mucho de esto es reflexionar en que no seamos fariseos, que no nos pase lo que a los fariseos, conocedores de la ley. Nosotros pues estamos conociendo la palabra de Dios y que todos los días las palabras de Jesús se hagan carne en nuestras vidas. Algunos pues rápido, no en conocimiento, sino en hechos, en testimonio, unos más, otros menos, pero ahí estamos y no nos separemos, no dejemos la palabra, esforcémonos cada día, pidámosles al Espíritu Santo que nos ayude, porque Él es Dios mismo y es todo el poder de Dios en nosotros, y sí podemos. Esa es una enseñanza. Lo de Romanos se me hizo muy fuerte, pero la palabra de Dios es para enseñarnos, redarguirnos, que esa palabra nos redarguya, y profundizar más en las Escrituras. Y sobre todo en esas palabras de Jesús. Cada palabra que Él decía es algo muy importante. Aquí ellos estaban fijando en el origen de Jesús. Es que Él es hijo de sus hermanos, pero Jesús les dice: mi origen, yo procedo de Dios y vengo aquí a una misión, porque Él me envió. Les habla de su procedencia y de que Dios lo envió y que Él viene no por su propia cuenta, ni a hablarnos su doctrina, sino la doctrina de Dios. Vemos a Jesús siempre dándole la gloria al Padre y vemos al Espíritu Santo siempre dándole la gloria a Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de dar, siempre darle la gloria, la honra a Jesús y cuidarnos de los falsos maestros y de los falsos profetas. ¿Sí? Bueno, pues gracias. Jesús siempre se puso a un lado, siempre puso enfrente para que le dieran la gloria al Padre, ¿verdad? Realizando prodigios, maravillas en gran manera, siempre dijo: no hago yo lo que yo quiero, sino todo lo que el Padre me enseña y me dice que haga, eso hago. Esa es humildad y esa es grandeza. Fíjate, se maravillaban de cómo hablaba. Dice: es que no es mi palabra, es la palabra de mi Padre. Entonces cualquiera lo querían hacer rey y él decía: no es mi tiempo. ¿Qué pasa con algún comentario? Humberto,
Muy callado. Fíjense, ¿qué pasa con los hermanos de Jesús? Un momento tan difícil también para Jesús con su propia familia. Ándale, de una vez date a conocer. ¿Dónde andas de escondido? Ve al templo, a la fiesta, y ahí haz algo, a ver. Como que si fuera un reto, ¿ah? Ándale. No andes de aquí. Como siempre el enemigo, ¿no? Pareciera, ¿verdad? Que lo están tentando. Dice, todavía no es mi tiempo. Vayan ustedes. Todavía no es mi tiempo. Como dice Silvia, él cumplió las fiestas, ¿verdad? Estaba la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan? También la fiesta de los tabernáculos, lo que significa, ¿qué simbolizaba? La salida del pueblo de Israel, ¿no? Donde dependió totalmente de la mano de Dios, no de sus fuerzas, ni la comida. El sol era cubierto por una nube y en la noche, en el desierto, el frío era calentado por una columna de fuego. La roca de salvación, donde Moisés le habló, entonces de ahí salía el agua viva, ¿va? Entonces ahí estaba el Espíritu Santo, estaba el Padre y estaba el Hijo, cuidando un pueblo. Y eso simbolizaba la fiesta de los tabernáculos. Vivían en cabañas, iban en el desierto, hacia la tierra prometida. Y entonces nosotros también somos tan vulnerables, ¿no? Vamos hacia la tierra prometida. Entendemos que dependemos totalmente de Dios, que no es nada por nuestras fuerzas. Esa era la fiesta de los tabernáculos. Aparte también se agradecía por las cosechas, terminaba las cosechas de ese año. Todos los frutos, recuerda de los frutos de las fiestas, que granada, que manzana, que la nuez, todos llevaban con alegría el agradecimiento. Y el último día de la fiesta, sí, era el derramar de la salvación, del agua viva, que lo vamos a tocar mañana. Entonces, era una fiesta muy importante. Toda la familia de Jesús. El que no aparece ya, ¿quién creen que es? ¿Quién? José. Ya no volvió a aparecer. La historia no sabemos por qué, ¿verdad? Pero, ¿por qué no dice la madre y sus hermanos? ¿Por qué ya no dice el padre? Porque el padre, su padre es Dios. Probablemente ya no estaba en la tierra, ¿verdad? Para que no dijeran, ahí está su padre. Mi padre es Dios, ¿verdad? Mi padre es Dios. Yo vengo a hacer la voluntad de mi padre. De mi padre. En este pasaje, para muchos que venimos de iglesias católicas nos rompe el esquema, porque Jesús tuvo hermanos. Quiere decir que María, Dios le permitió a José tener hijos en su vida, hijos en su carne. Imagínate si Dios, por eso hablamos de una parte de la bondad de Dios. Sí, María fue virgen, concibió a Jesús, pero Dios le permitió a esa pareja ser felices y tener hijos con José. Qué bonito, ¿no? Que Dios le permite. Adelante, ten tus propios hijos en la tierra y tu propia herencia, la herencia de José y María. Bueno, ¿qué más vemos? Dice que llegó a la mitad. ¿Por qué a la mitad? Cuando la gente se preguntaba, ellos esperaban, los judíos desde el principio lo andaban buscando, ¿verdad? Para que hiciera milagros y prender. ¿Se acuerdan por qué lo acusaban? ¿Lo empezaron a acusar? Sanar el sábado. ¿A quién? A un paralítico. Ahí empezó todo. Entonces Jesús se presenta a media fiesta y va directo, no a las chalupas, ¿no? Va directo al templo, a donde debería de estar. Y entonces comenzó, como era el maestro, era la presencia de Dios, también tenía que hablar. También tenía que hablar. Es que Jesús ofrecía el mejor de los regalos, la salvación. La salvación.
A eso vino, ¿eh? Sí, entonces por eso los líderes religiosos odiaban a Jesús y dijeran lo que dijeran, hicieran lo que hicieran, muchos rechazaban su regalo de salvación. ¿Qué decían algunos? Todo el pueblo estaba alborotado porque sabían que él asistía a las fiestas. Todos decían, algunos es bueno, otros es malo. Así es la historia cuando tú compartes. No, eso está bien. No, eso está mal. Cuando tú le compartes a alguien y te conoce desde la niñez o es tu familiar, dice, no, eso no me vengas con esto. Yo te conozco. Entonces, porque le conocían, ¿verdad? Dice, no, eso no es bueno. Cuando dicen no es bueno, que es malo, ¿qué están diciendo? Está engañando al pueblo, ¿verdad? Dice, esto es un engaño. Eso es lo que nos enfrentamos también nosotros cuando testificamos de Cristo, ¿no? No, eso no es de Dios. Tú estás manipulando, estás engañándonos. Así le pasó a Jesús. Jesús se está presentando ahorita ante las autoridades. Se había presentado ante sus discípulos y seguidores, ¿verdad? Ahorita se está presentando ante las autoridades, a la mitad de la fiesta. También debe tener un significado porque a la mitad, ¿no? Probablemente la venida del Señor va a ser a la mitad de un tiempo, ¿no? A la noche, en las 12 de la noche puede ser, la mitad de los tiempos. No lo sabemos eso. ¿Qué sucede después? Versículo 15. ¿Quién me lo lee? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? ¿Cómo hablaría Jesús? Que los mismos judíos dicen, oye, no estuvo en ningún instituto bíblico, no estuvo en ningún lado, pero ¿cómo habla? Oye, yo lo conocí, jugábamos fútbol, pero ahora ¿cómo habla? Estaban impresionados. Ahora, ¿cómo hablaba Jesús en ese tiempo? ¿Cómo habla en este tiempo? La Biblia es el ejemplo claro de la palabra de Jesús y sigue maravillándonos. ¿O no es así? Todos los días diciendo, híjole, no había entendido esto. Hoy ¿cuántas veces hemos leído el Evangelio de San Juan? Pero hoy hay una enseñanza diferente. ¿Es maravillosa la palabra de Dios? Es la palabra de Cristo. ¿Quién está hablando en este momento a través de su palabra? Cristo. Por ejemplo, ¿quién me lee el 16? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién habló? Cristo. Nada más puso, tú eres instrumento en tus labios, pero la palabra no es tuya, es Cristo. ¿Es maravilloso? O sea, es la palabra viva. Por eso hablábamos del Dios vivo, es eterno. Por eso dice la Escritura, no le quites nada, ni le pongas nada, no necesita nada. Este libro no necesita nada, simplemente de hablarlo, leerlo. Y esto nos da vida, ¿eh? Dice, ¿me lees el 18, por favor? Pero el 17 es importante. Bueno, léemelo. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué está haciendo Jesús? Nos decía Silvia. El que habla por su propia cuenta, ¿qué sucede? Por su propia gloria. Comienza una manipulación de las emociones, nos explicaba la maestra. Y eso es peligrosísimo, porque entonces empezamos a poner los ojos en el hombre y no en Cristo. Cuando es de Cristo, te maravilla la palabra, ¿no? Dice, ¿cómo la palabra es a mí, la traigo a mi vida, a la actualidad,
y es para mí. ¿No le hemos dicho? Esta palabra es para mí. ¿Mande? La hago carne, porque es para mí. A veces la palabra es tan dura como nos llevaste al libro de Romanos, que no la queremos oír, ¿eh? No, eso no. Está mal. Lo que dijo está mal, porque es dura. Cuando la palabra es dura, es que está haciendo estragos en nuestras emociones, ¿eh? Y entonces tenemos que entenderla también. Cuando la palabra es de amor, es un bálsamo bonito, ¿eh? Ay, gloria a Dios. Pero cuando Dios exige, te exige cambios, también es dura. Por eso este año es un año de cambios, de estrategia. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que ir más allá. No tenemos que ver al hombre, tenemos que ver a Dios, a Jesús. Ellos se maravillaban por lo que Él era, por cómo hablaba, pero no le creían porque le conocían. Era de Belén, ¿verdad? O sea, no puede ser. Cuando venga el Señor vendrá de otra manera, el Cristo, pero a este le conocemos, dice. ¿Qué esperaban ellos? Que descendiera Dios con sus ángeles y tomara el poder, ¿verdad? Pero no entendieron que nació en un pesebre, ¿verdad? De una familia del carpintero, y de repente fue manifestado. Y que las profecías eran estudiosos, ¿verdad? Eran fariseos, estudiosos de la palabra, pero cuando estuvo enfrente, no les reconocieron. Bueno. Yo vi un antecedente de la sabiduría, cuando en Lucas 2 nos habla de cuando se van a la fiesta de la Pascua y se les pierde, y que está el Señor de niño en el templo. Y ahí manifiesta Él de dónde es, porque dice, cuando llegan y le dicen sus padres terrenales, ¿por qué nos haces esto y todo eso? Y Él les dice que tiene que estar en los negocios de su padre, cuando está en el templo enseñándoles a los maestros. Entonces, desde la niñez, él manifiesta de dónde viene y quién es. Sí, bueno, desde su nacimiento, ¿no? Cuando llegan los sabios. Sí, no, pero ahí porque dice que de dónde sabía todo eso, porque siendo un niño les estaba enseñando y les preguntaba, dice la palabra de Dios, y les preguntaba a los maestros cosas que ellos mismos como decían, ¿cómo sabe este chamaquito tantas cosas? Y acuérdense que dice que la madre guardaba todo eso en su corazón, ¿verdad? Todas las manifestaciones. Los mismos hermanos estaban sacados de onda, no sabían ni qué pasaba con Jesús, sabían que hacía maravillas. Por eso le dice, a ver, vete, ándale, de una vez, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Y está Jesús ahí. Ahora, viene un versículo muy fuerte, que le cae como bomba a los religiosos. Versículo 19. ¿Quién me lo lee? No, yo no sé la ley. Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuras matarme? Ninguno de vosotros cumple la ley. Se lo está diciendo en el templo a los sacerdotes. O sea, eso era muy fuerte. ¿Quién? Un hombre que decían que hacía maravillas. Pero era un hombre sencillo, que tenía hermanos, que vivía con una familia. Y de repente le dice, ustedes, ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Qué pensarías tú si fueras sacerdote o alguacil en ese entonces? ¿No te caería como bomba? Sí. Ustedes deben estar en la cárcel, en otra. Lo verían como un peligro, ¿no? Se lo está diciendo abiertamente, ¿no? Todos. Haz de cuenta que vas a... Bueno, no dijo. Nada más el contexto, imaginar que alguien, una persona como Jesucristo con esas características, se pare en el Vaticano frente al Papa y le diga que está mal. Y todos los que están, imagínate que en una misa allá de esas del Vaticano, exacto. Y todos ustedes están mal, son del diablo, en otras palabras. Porque, ¿qué pasaría en ese entonces? Lo agarran y lo matan, se lo llevan, ¿va?
Ahora, ¿con qué autoridad hablaba? ¿Con qué autoridad? Que al momento de decirlo, ¿se acuerdan cuando lo fueron a prender? Que le dice, con palos y piedras me vienes y siempre anduve en las sinagogas y en las calles como ladrón. ¿A quién buscáis? A Jesús. Yo soy. ¡Pum! Se cae el ejército. Esa es la autoridad, ¿eh? Entonces ahorita está en el templo, en la fiesta, en la mitad de la fiesta, cuando todo el mundo está ahí, y les dice, ustedes no cumplen la ley de Moisés. Desde ese entonces dice, y procuraban matarle. Entonces les aclara por qué no cumplen la ley. ¿Cuál fue la aclaración? Jesús les respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés Aquí está la dio la aclaración. circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué la ley de Moisés para que la ley de Moisés no sea quebrantada? ¿Os enojáis conmigo? Porque en el día del reposo sané completamente a un hombre. ¿Y ustedes no hacen lo mismo? ¿Le está diciendo? ¿Circuncidáis? ¿Y quién le dijo que el sábado deben de circuncidar? Si el sábado era totalmente de reposo. Eso les decía que no cumplían. Pues, queriendo cumplir la ley, no cumplen, la violentaban. Por querer hacer algo bueno. Yo, por hacer algo bueno, sanar a un enfermo de 38 años paralítico, también me dicen que incumplo la ley. Y ustedes, por salvarlo, también incumplen la ley. Entonces, ¿por eso me acusan? Híjole. Entonces estaban en igualdad de condiciones. La sabiduría de Cristo, ¿verdad? ¿Quién les podía responder de esa manera? ¿O cómo podían ellos rebatir lo que les había declarado? Y en el 24 les dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿A qué se refiere? ¿Mande? Perdón, me están criticando, pero ustedes están haciendo igual. O sea, no vean las apariencias, es una sanidad, es para bien. Ustedes lo están circuncidando para bien. Yo también lo sané para bien. Es que aquí en este versículo hay una parte en Romanos que dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Él no lo está diciendo tal cual, lo hago por amor, ¿no? Porque realmente eso es lo más importante. Si se hace con amor, lo demás queda, digamos, abajo, ¿no? Inclusive la ley, que se cumple la ley si se tiene amor. Por eso dice, yo creo que no juzgues con apariencias, no juzgues lo que estás viendo, sino es más arriba de lo que tú te estás imaginando. Fíjense, en el Antiguo Testamento, sobre las leyes y las normas, el que robaba era juzgado, y no me acuerdo cuál era el juicio, ¿no? Pero era detenido. Pero el que robaba por hambre era perdonado. ¿Por qué? Porque no era él. O sea, aparentemente él sí cometió un ilícito, pero era una necesidad muy grande de llevarle un pan a su hijo. Entonces robaba por una necesidad muy grande. Entonces era perdonado. Si la justicia fuera dura, dice, es ladrón y es ladrón, punto. Pero no las apariencias, sino por cómo, por qué lo hizo, ¿verdad? Ese es el justo juicio, no las apariencias. Bueno, ¿qué más vemos? Decían entonces uno de los judíos, ¿no es este a quien buscáis para matarle? O sea, ¿qué murmuraba la gente? Que los principales lo querían matar. Ya se murmuraba, ¿sí? ¿No es este? Y entonces, versículo 26, ¿quién me lo lee? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que es Cristo? ¿Habrán reconocido
que este es el Cristo? Entonces, ¿qué estaba pasando en la mente del que lo dijo? Coral está muy callado ahora. ¿Qué estaría pasando en esa mente? Nada. Que él era el Cristo. Finalmente lo ¿O no? conocieron. Si no lo detienen, y es el que quieren matar, ¿por qué lo dejan hablar? ¿Acaso será el Cristo? Entonces, ¿la palabra estaba haciendo su efecto? Sí. Estaba cambiando la mentalidad. ¿Qué hace la palabra de Dios? Fíjate. Te enseña a pensar, a meditar. La palabra de Dios debe ser aplicada con preguntas y respuestas. Dejarte algo para que tú medites. Las acciones de Cristo están haciendo que ellos piensen. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Si tú escuchas la palabra de Dios y te gusta, pero no la meditas, pues como que queda un hueco. Pero si la meditas, encuentras tus propias respuestas y encuentras la verdad. Por eso ellos se preguntaban, ¿no? La palabra estaba haciendo su efecto, estaba reconociendo. Y eso es lo que nos pasa cuando recibimos a Cristo. ¿Estaré bien? ¿Hice lo correcto? ¿Recibí a Cristo? ¿Hice la oración? ¿Y qué pasó con mi vida? ¿O qué está pasando? Sí, me sentí muy bien, muy bonito y me dieron ganas de llorar. ¿Pero qué más? Eso es lo que hace la palabra. La palabra te va a inquietar. ¿Por qué muchos no permanecen en la palabra? Porque les gusta escuchar y hasta ahí nomás. Pero no meditan en la palabra, no piensan en la palabra. Entonces, toda palabra debe de pensarse. Toda palabra. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto? Bueno, ¿qué más vemos? En el 27 dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y en el 28 dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿En dónde estaba? Donde se estudiaba la palabra de Dios. Donde decía Silvia que en la fiesta de los tabernáculos leían las profecías, ¿verdad? Nos llevó al libro de Isaías, donde se leía toda la historia del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hacían en el templo? Estudiaban la palabra. Si estudiaban la palabra, ¿por qué no entendieron las profecías que se estaban cumpliendo en Jesús? ¿Cuál es lo que ellos decían? A este le conocemos. Cuando venga, no vamos a saber de dónde viene. Entonces, ¿estaban equivocados en la palabra? ¿En las profecías? Entonces, la interpretación de la profecía que ellos habían estudiado, ¿era mala? Sabían que venía de una virgen. Estaban cumpliendo. Iba a ver Jerusalén. ¿Se acuerdan de Isaías que vendría en un pollino? Entraría en un pollino. Que vendría de una virgen. Que nacería en Belén. O sea, todo está escrito. Entonces, ¿por qué ellos dicen, no, de él sabemos? Sabemos de dónde viene el pastor Betancourt. No es cierto. Pero cuando venga, no vamos a saber de dónde es. Jesús entiende eso y la respuesta es, ¿cuál fue? Realmente no saben de dónde viene. Ni siquiera conocen al Padre, ¿eh? Yo creo que no conocían, realmente, si conocían se hacían como decimos nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros vemos desde Génesis, cuando habla el Señor y dice que con él estaba el Señor, y cuando dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde Génesis y todo lo que es el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo, nos da dice que todo aquello es una sombra de aquello que tenía que venir.
desde Génesis hasta Malaquías nos habla, y nos dice, en Malaquías habla de la salvación. Todo ese Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Entonces, sí conocían, decían ellos que eran doctores de la ley y todo eso, pero simplemente que había muchas cosas, como decía el licenciado, había cosas y hay cosas por las cuales nosotros negamos las cosas porque no nos conviene, en un sentido. Hablaban decía la hermana Silvia, de que a veces no decimos abiertamente o no aceptamos abiertamente porque no queremos dejar muchas cosas, porque no queremos que nuestro negocio se nos venga abajo, porque no queremos que nuestras amistades nos dejen, etcétera, etcétera. Ellos era un negocio realmente todo eso, por eso el Señor vino a sacar a todos ellos del templo, porque era un negocio lo que estaban haciendo. Desde cuando llegó de chiquito ahí en el templo, eso les trataba de decir. Y la palabra dice que es viva y eficaz. Cuando esa palabra no es viva, no funciona para nada. Si no viene a través y no trae el espíritu, no viene el espíritu en la palabra, es una palabra muerta, es una palabra que no causa ningún efecto en la gente. Entonces a ellos les faltaba realmente la parte del espíritu para que pudieran entender totalmente y fueran abiertas sus mentes. ¿Qué dice la Escritura? Que las cosas espirituales se disciernen en el espíritu. Amén. Entonces, ahorita viene los ríos de agua viva. Pero dice que la palabra mata, pero el espíritu vivifica, se te levanta. Y sobre todo, dijimos que es el amor. Con amor se puede todo. Y también en aquel tiempo, de hecho actualmente los judíos se basan en algunos versículos que dicen, es que esto no lo cumplió Jesús. Por ejemplo, la construcción del templo, que va a reunir a todos los hijos de Israel otra vez, o sea, que se concentren en Jerusalén. Sin embargo, ellos están esperando todavía la primera. Ya nosotros estamos esperando eso que están diciendo, pero en la segunda venida. Exactamente. Esto ya está escrito. Es como si nosotros no lo esperáramos. Ya está escrito. Pero dice la Escritura en Romanos que se ha cegado el entendimiento de ellos, ¿no? ¿Se acuerdan el pasaje? A causa de que para nosotros, para poder entrar nosotros y luego ellos. Pero eso está escrito. Ahora, ¿se están cumpliendo las profecías de la Gran Jerusalén? ¿Sí? ¿Se están regresando? Regresaron a Jerusalén desde 1948, 49, ¿no? Comenzaron el éxodo, el regreso, y muchos están regresando. Por eso las montañas de David, cuando está es el templo de David, el pueblo de David, están cubiertas de casas. Eran los bosques, ¿no? Ya están cubiertas de casas, porque están regresando. Se están cumpliendo. Entonces quiere decir, y nuestra mirada está en Israel. Oramos por Israel. Se está construyendo el templo espiritual. Bendecimos a Israel. Es espiritual. Siempre bendecimos, porque de ahí, dice, viene nuestra salvación. Y también políticamente, porque ya cambiaron su embajada. ¿Se está cumpliendo? Ya es la capital. Sí, de hecho, ahí sí, pues si nos vamos a un poco más profundo, como dice Enrique, realmente el hecho que todos los pueblos pongan su embajada en Jerusalén, al final del día todos somos descendientes de Abraham, entonces el hecho de irnos todos a Jerusalén como embajada, están uniendo todos los pueblos a Jerusalén. Están reconociendo, ¿no? Están volviendo a juntar. Así es. Que es algo profético, ¿no? Que ese Jerusalén era la capital del pueblo judío. Bueno, ¿qué vemos cuando él dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió? ¿A quién le dio la gloria? Siempre la gloria al Padre, ¿ah? Siempre. Pero esto estaba golpeando en sus creencias de ellos, ¿no? No, es que tiene que venir el Cristo de otra manera.
como va a venir en la segunda venida. ¿Cómo va a venir? Fíjate, está en la fiesta de tabernáculos o de trompetas, ¿verdad? Se tocaban las trompetas un poco antes de iniciar la fiesta. Dice que en el libro de Apocalipsis que vendrá, se tocarán las trompetas y que todo mundo lo verá. Todo ojo lo verá. Entonces, ¿cómo será la segunda venida? Como ellos esperan la primera venida, ¿verdad? Pero para nosotros es la segunda venida. ¿Será en alguna fiesta de tabernáculos? ¿Podrá ser? Parece que indica, ¿eh? En algún tiempo así, donde la cosecha esté lista, donde se levante la cosecha. Porque las tres primeras fiestas fueron antes, y las que faltan, él las viene a cumplir en su venida. En tabernáculos. De hecho, hay una historia que cuando inician las fiestas, últimas fiestas del año, una semana antes o 15 días antes hay una fiesta donde se ungían a los reyes. No me acuerdo cómo le llaman, pero es ligada a la fiesta de los tabernáculos. Se ungían los reyes, Yom Kippur, no me acuerdo cómo se llama. Los días de perdón y luego la fiesta de tabernáculos, todo en ese mes. Entonces se ungían al rey. Por ejemplo, dice que el rey David, si alguien era nombrado rey, esperaban hasta esa fiesta para nombrarlo como rey. ¿Qué está pasando con Jesús? Se está mostrando en el templo como el Salvador, como el rey. ¿Sí? Yo pienso que sí va a llegar en una de las fiestas, porque el niño se manifiesta en la fiesta de la Pascua. Y en esto, en lo que estamos viendo de Juan, se manifiesta en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la venida del Señor va a suceder, yo pienso que va a suceder, conforme leo aquí en la palabra, que va a suceder en una de esas fiestas. Se va a manifestar la gloria de Dios, va a venir el Señor. Yo lo pienso así, ¿verdad? Con dos escrituras que hay aquí que habla de niño, antes de que lo prendan. Son dos fiestas diferentes, Pascua, tabernáculos, y va a venir en una fiesta. Probablemente, ¿verdad? Lo que necesitamos estar nosotros en fiesta, alegres, esperando nuestra salvación, ¿no? Y contrario a lo que normalmente, muchos años dicen que el apocalipsis, ¿no? Hasta hay películas como si fuera algo atroz, como si fuera la gran, así feo, pero realmente es darnos la verdad. Apocalipsis significa quitarnos el velo, entonces realmente sí es una fiesta. Si estábamos engañados, nos va a abrir el conocimiento, nos va a mostrar lo que es real. Entonces realmente debe ser algo que esperemos y que no digamos, ay, es que va a ser algo horrible y cosas así, ¿no? Miren, yo pienso que cuando venga el Señor, la segunda venida, los que estemos anhelando ver su presencia, nos maravillamos, nos vamos a maravillar. A lo mejor muchos les dará miedo, los que no esperan, pero nosotros tenemos que estar preparados, es decir, lo veo con mis ojos, es glorioso, al amado que viene en pos de mí, ¿no? Como la novia, el cordero, ¿no? Es como cuando dice un canto que dice, la iglesia dice, ven Señor Jesús. ¿Cómo lo vas a ver? Porque tu espíritu va a estar conectado con su espíritu y tú estás esperando al amor de tu vida, a Jesús de Nazaret. Entonces habrá tristeza, habrá expectación, pero habrá gozo, habrá fiesta en tu vida, ¿no? Bueno, y vamos cerrando. Dice que muchos procuraron matarle, prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no es su tiempo. ¿Te fijas cómo está? Dios tiene controlado todos los tiempos a los que ama. Hay tiempos de paz, hay tiempos de guerra, tiempos de sanidad, tiempos de victoria, tiempos de todo. Tú confía en el Señor y entra en el reposo porque todo tiene su tiempo. Todo. Déjale tu historia en manos del Señor. Versículo 31, Enrique, ¿me lo puedes leer? Sí, pastor, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que
las que éste hace? ¿Habrá algo más fuerte? Acuérdense de esto, muchos falsos cristos se habían levantado, ¿eh? Falsos mesías, pero habían muerto y no hacían lo que hacía este. Por eso dicen, sus tumbas estaban llenas. Por eso decían, ¿alguien habrá hecho lo que hace este? Nosotros no entendemos qué hacía, pero estaba trastornando toda una nación. Y trastorna a todo el mundo, ¿o no? ¿Nos sigue trastornando a nosotros para bien? Sí. ¿Habrá alguien en la historia que haya hecho las maravillas que hace Jesús? No. ¿Hasta la fecha? Partir la humanidad en dos, cambiar familias completas, cambiar historias completas, cambiar tu historia. Si tú vienes de otra denominación, otra iglesia, otras creencias, te cambiaron ellas. ¿Qué es lo que te cambió a creerle a Cristo? ¿Mande? Cristo. ¿Habrá alguien más que haga eso? No ha habido otro. Pues, pero lo importante, ¿saben qué es? Que meditaban la palabra. Eso tenemos que, como enseñanza, que la palabra nosotros tenemos que hacernos preguntas y respuestas. Algunas las tendremos respuestas ahorita y otras pasarán años y las obtendremos, pero siempre meditar la palabra. ¿Amén? ¿Algún último comentario? ¿Todo en paz? Yo pienso, hermano, que es importante que ahorita que vamos a orar, el sábado estaba platicando con un joven donde me invitaba yo a leer la palabra de Dios porque es bien importante que tú aprendas, que tú sepas quién era Jesús, a qué vino Jesús. Y entonces él me decía, le voy a confesar algo, dice, es que yo no entiendo nada. Dice, estoy revuelto, dice, no entiendo nada. Ya le empecé a decir que la Biblia se divide en dos, que empezamos con el Nuevo Testamento, pero ahorita me parece este punto bien importante de Juan, en decir, tienes que leer este Evangelio de Juan primero para que entiendas el propósito donde Dios se está revelando a qué vino y el propósito de darnos vida y salvación. Entonces pedir en oración por aquellas personas que no entienden, que les pueda ser quitado el velo para que puedan entender lo que está viendo. Oras por ellos. Y por nosotros, porque hay cosas que no las entendemos, ¿eh? Sí, entre más leemos, más escarbamos y hay más cosas. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele cada palabra, Señor, que nos inquiete a estudiar más al conocimiento de la verdad que eres tú. Queremos subirnos a este camino y no bajarnos de él. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, a nuestro Padre amoroso, si no es a través tuyo. Te amamos, Padre, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.